encontramos aquí con nuestra referencia ILE01. Es una lámpara de emergencia. En este video vamos a hacer el respectivo unboxing y vamos a hacer una prueba de funcionamiento. ¿Listo? La duración de la batería de esta lámpara es de 3 horas. Vale recalcar que es una lámpara recargable y pues obviamente es de emergencia. Entonces, aquí vamos a hacer el respectivo unboxing. En el interior de la caja podemos encontrar tornillos de sujeción, plástico burbuja, el manual y la respectiva lámpara. Listo, vamos con la prueba de funcionamiento de nuestra lámpara de emergencia. Es muy importante aclarar que antes de conectarla debemos hacer la conexión de la batería, ya que por seguridad la batería viene desconectada desde su ensamble. Entonces es muy sencillo, simplemente es la única pacha que vamos a encontrar con dos cables de color negro y rojo y es la única que está sin conectar. Como podemos observar aquí en la tarjeta de control, vemos que hay una pacha libre, una hembra, y aquí tenemos el macho. En la parte posterior vamos a encontrar unas guías que nos indica cómo es la conexión. Entonces simplemente hacemos un tris de presión hasta que escuchemos el clic y ahí ya queda conectada. Luego de eso, lo ponemos acá muy bien. ¿Listo? Después de conectar la batería, podemos hacer un pequeño test con el botón de encendido o apagado. ¿Listo? Para verificar que la batería pues esté en óptimas condiciones. Luego de eso la conectamos a una fuente de electricidad de 120 voltios. Listo, aquí como podemos observar, la lámpara tiene un testigo que nos indica en el momento en que recibe carga eléctrica. Luego de haber conectado la lámpara a la fuente de electricidad, lo que tenemos que hacer es colocar el botón en off para que así mismo ella trabaje en el momento en que ella detecte cualquier anomalía en la electricidad. Luego de eso tenemos aquí un botón de test que nos permite hacer una prueba de cómo funcionaría la lámpara en el momento en que se quede sin energía eléctrica.